La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le invita a escuchar un mensaje lleno de la palabra de vida. Esperamos que su corazón sea tocado para su edificación y bendición. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. ¡Bienvenidos! Rápidamente vamos a ver algunas cosas en el libro del Apocalipsis y luego, si el Señor lo permite, algo del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Como vimos ya en el capítulo 8, ahí comienza esa segunda parte, segunda mitad del periodo llamado la Gran Tribulación. Fue el Señor Jesucristo mismo el que le dio ese nombre, la Gran Tribulación, Mateo 24, 21. Y también en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, que vimos hoy, aquellos que estaban vestidos con ropas blancas, dice el texto allí, habían salido de la tribulación, la grande. En el capítulo 8 se describe los juicios de las trompetas. Cada trompeta va aumentando en juicio. La primera trompeta, dice ahí la Escritura, afecta la vegetación de la tierra. Afecta la tercera parte o la cuarta parte de todo lo que es la vegetación de la tierra. Leo el texto. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles de la vegetación fue destruido. La tercera parte. Luego el segundo ángel toca la trompeta, dice la Escritura, y eso afecta a los océanos de la tierra. Prácticamente todo el mundo sabe que la mayor parte de los alimentos que el mundo consume procede del mar. De manera que eso afectará a la población de la tierra, su alimentación. La tercera parte de las aguas de los océanos es afectada por el juicio de la segunda trompeta. La tercera trompeta afecta las aguas potables, ríos, lagos, tan importantes también para la vida humana. Y luego dice la Escritura que suena otra trompeta y afecta el firmamento, el sol, la luna, todo lo que es importante también para la vida en la tierra. La tercera parte es afectada. Y luego en el capítulo 9, el quinto ángel toca su trompeta. Y ocurre algo tremendamente sorprendente. Dice Juan, y vi una estrella que cayó del cielo. Por lo que se describe ahí, no puedo leer todo el pasaje, leer todos esos versículos requiere bastante tiempo,
pero solo resumo. Ese ángel esa estrella evidentemente es un ángel, porque a ese ángel se le da la potestad, el poder de abrir el pozo del abismo. ¿Y qué hay en el pozo del abismo? En el pozo del abismo hay seres angelicales. Tampoco hay tiempo para explicar todo eso, pero la Biblia nos da a entender que en épocas bastante lejanas hubo una rebelión angelical encabezada por Lucifer, por Satanás, y un número considerable de ángeles se rebelaron contra Dios. Evidentemente el número de esos ángeles es tan grande, o fue tan grande, que Dios lo dividió en 3 grupos. Un grupo es el que en los tiempos de nuestro Señor, seguramente antes, pero evidentemente en los tiempos de nuestro Señor, y es posible que hoy también, sean esos demonios que andan sueltos y que afectan a la humanidad, que producen enfermedades y causan estragos y hacen mucho daño. Una tercera parte de ese grupo de ángeles está en prisiones eternas, según nos dice el apóstol Judas. Y la otra parte, la otra tercera parte, es esta que se describe aquí. Esa tercera parte de seres angelicales fue encarcelada por Dios para ser soltados precisamente en medio de la tribulación. Por eso es que ese periodo, esa segunda mitad de la tribulación, se le llama la gran tribulación, porque habrá una tremenda actividad satánica, diabólica, infernal en la tierra, y todo eso se describe allí en el capítulo 9 de una manera terrible. Esos ángeles asedian a los seres humanos de tal manera que dice la palabra de Dios que durante 5 meses estarán causando estragos en la tierra, y que los seres humanos desearán morir y procurarán morir, pero no podrán. Es parte del juicio de Dios sobre una humanidad rebelde, una humanidad incrédula que ha rechazado el mensaje de la gracia de Dios y la oferta de salvación de Dios. Luego, más adelante en el mismo capítulo 9, habla de lo que ocurre cuando el sexto ángel toca la trompeta. Dice en el versículo 13: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aunque ahí se habla de 4 ángeles, posiblemente cada uno de esos ángeles representa un gran ejército. Detrás de cada uno de esos ángeles hay un gran ejército que se prepara para actuar en la tierra durante esa segunda mitad de la gran tribulación.
y habrá tremendos juicios, como se describe aquí. Dice en el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Tremendo número de jinetes. Posiblemente esos intervengan en esa última y gran batalla que la Biblia llama la batalla del Armagedón. Dice Juan, para asegurarnos, yo oí su número. Yo oí su número. No es una suposición, no es un sueño, no es un mito, es una realidad. Juan dice, yo oí su número. Así, dice, vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Y Juan describe a esos seres que en realidad son seres angelicales como un tremendo ejército. Un ejército preparado, acorazado. Dice que su coraza era de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de esos seres terribles eran horripilantes, eran cabezas como el ser humano jamás ha visto. Sus ojos, sus cabellos, y eran semejantes a leones, pero sus colas eran como colas de escorpión. Todo eso describe lo terrible que va a ser aquí en esta tierra, aquí en este mundo, ese tiempo de esos juicios de la gran tribulación. Y dice el texto allí que por estas tres plagas, que tiene que ver con el humo, con el fuego, con el azufre, por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Ya en el capítulo 6 se nos ha dicho que ha muerto la cuarta parte de la población de la tierra. Y ahora se nos dice que muere, que perece la tercera parte de esos que han quedado. Sumando la cuarta parte con la tercera parte, eso equivale a la mitad. A la mitad. Mueren por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de la boca de esos terribles seres. Y lo peor de todo esto, lo peor, es lo que encontramos justo al final de este capítulo. Dice, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, ni se arrepintieron de todo lo terrible que habían estado